Buenas tardes. En la clase pasada habíamos visto cómo derivar un vector con respecto a un marco que está girando, ¿no es cierto? Un vector que está definido con respecto a un marco que gira. Y eso significa que había que derivar las componentes del vector, o sea, las coordenadas, estas son las coordenadas, y aparecen estos px punto, py punto, pero también había que derivar los vectores de la base que están girando. Y eso causaba que aparecieran la derivada del vector ir, que era omega cruz ir, la derivada del vector jr, omega cruz jr, etc. Y eso después se podía reagrupar para obtener la fórmula que típicamente aparece en los textos de física, donde dice la velocidad total, ¿cierto? La velocidad absoluta del punto es la velocidad con que el punto varía con respecto al marco que se mueve, más la velocidad angular por la posición del punto en el marco que se mueve. Esta misma regla nosotros la podemos aplicar por segunda vez, o sea, si nosotros llamamos este resultado lo llamamos velocidad, y la velocidad como vector también es un objeto que tiene tres componentes, que en este caso estas tres coordenadas también están referidas con respecto a un marco móvil. Entonces, nuevamente es necesario aplicar la regla de que para obtener la derivada absoluta de b, cuando estamos buscando la aceleración, tenemos que calcular la derivada parcial de b con respecto al tiempo, más el omega cruz el b. Pero el b, ¿qué cosa es? El b es todo esto. Por lo tanto, tenemos que hacer derivada parcial de todo esto. Eso hace que aparezca la segunda derivada de p. Esa segunda derivada de p son de las coordenadas de p. Pero además aparece la derivada de la velocidad angular, con respecto al tiempo, cruz p, más omega cruz la derivada de las coordenadas de p con respecto al tiempo. Entonces aquí podemos ver que la derivada de la velocidad angular es la aceleración angular, ¿no? Y por eso en algunas fórmulas uno ve una notación como alfa cruz p. Y este término de acá, en cambio, es aparentemente el producto de omega con una velocidad, ¿cierto? Porque la derivada, pero esta es la velocidad con que las coordenadas de p varían. No es la velocidad del punto p, no es, esto es distinto a algo que está escrito con la derivada de letra d recta, ¿no es cierto? No la d caligráfica. Entonces, esas son sutilezas donde pueden frecuentemente ocurrir los errores. La idea es que ahora veamos cómo aplicar la fórmula cuando se hace término por término, que es parte de lo que hay que hacer en la tarea. Van a llegar a la fórmula que está aquí en los apuntes. Van a llegar a esta fórmula. Van a tener este elemento a sub r en coordenadas del marco móvil, es la derivada parcial de BR en el marco móvil. Esto es la velocidad con que el marco móvil acelera. Si vemos que este es el marco móvil, este marco móvil está ubicado en un cierto lugar del espacio y decimos que esa ubicación se llama R, lo podemos proyectar acá en el horizontal, lo podemos proyectar acá sobre el vertical. Esa ubicación va cambiando cuando este marco azul se va moviendo. Entonces, la derivada de las coordenadas de R de t serían como la velocidad de R, y R como vector está referido a un marco que está quieto, ¿cierto? El F0 es un marco que no gira, por lo tanto, en este caso, no es necesario sumar omega cruz R, porque el punto R no gira, no está en un marco que gira. Eso es, digamos, algo importante de considerar al momento de desarrollar la fórmula. O sea, nosotros queremos calcular la velocidad de P del punto P supra 0, o sea, referida al marco externo, pero eso es lo mismo que calcular la velocidad de R, que es este vector. Vamos a cambiar de color. Aquí es este vector, más el vector, que también se llama P, pero este es un P supra M. Y la elección del nombre es intencional, porque habíamos dicho al principio, en un par de clases atrás, de que el punto P es un objeto abstracto que está en el espacio, y otra cosa es desde dónde uno mire ese punto P. Entonces, cuando yo ese punto P lo miro desde el marco azul, que es el marco móvil,
le pongo supra m para decir es el punto P visto desde el marco móvil. Cuando lo miro desde afuera, es el punto P visto desde el marco estacionario, supra O. Y el R es otro punto, por lo tanto tiene otro nombre, no se llama P. Podría haberle puesto P, pero entonces tendría que haberle puesto a este, no sé, P sub 0, y este sería el P sub 1. Los subíndices en esta notación son para indicar que es un objeto distinto. Los supraíndices son para indicar desde dónde lo estoy observando, de dónde lo estoy mirando. Entonces, al calcular esto de acá, tengo que calcular la derivada de R a dt más la derivada de P supra M a dt. Y para calcular el valor absoluto de este término, el punto PM sí está en un marco que gira, por lo tanto aquí esta parte se expande en derivada parcial de PM a dt, que es la derivada, son las derivadas de las coordenadas del punto PM, más omega plus PM. Pero la derivada del R no tiene el omega, ¿no es cierto? No tiene esta parte de acá. Este término sería el de acá. Porque el R está siendo observado, si bien aquí no hemos puesto R supra O, debería haberlo puesto para enfatizar que es un punto que está además fuera del marco azul, está siendo referido a algo que no gira, por lo tanto no tiene sentido agregar a ese omega. Entonces, cuando esto lo aplican por segunda vez, porque después nosotros queremos la aceleración. Finalmente lo que nosotros queremos es la aceleración del punto P vista desde afuera. Esto significa que esto lo tengo que derivar de nuevo con respecto a T. O sea, significa que esto tengo que derivarlo de nuevo con respecto a T. Entonces, tengo que hacer este cálculo, lo cual me va a dar derivada segunda de las coordenadas de R a dt cuadrado. Y aquí tengo que hacer la derivada segunda de esto, ¿no es cierto? Pero la derivada segunda de todo esto es la derivada de todo esto de acá, lo cual significa que nuevamente tengo que volver a derivar P sub m. ¿No? Al derivar este de acá de nuevo me va a aparecer una segunda derivada de Pm, que es la segunda derivada de las coordenadas del punto en el marco móvil. Entonces es la velocidad con que este punto P supra m se está desplazando con respecto al origen del marco móvil. No es la velocidad del punto P sub m con respecto al origen, sino del punto P con respecto al origen del marco móvil. Esa es la diferencia que hay entre las dos cantidades. Por lo tanto, hay que tratar de tener siempre presente que son variaciones con respecto a puntos distintos. Por lo tanto, no es el mismo valor y muchas veces el error está en confundirlo, porque los dos parecen segunda derivada de P, pero una es con, como les decía, la letra caligráfica. Entonces, el A sub M, el A supra M sub P, uno podría decir, bueno, estas son dos aceleraciones. ¿Y cuál es la diferencia? Aquí estamos hablando en este segundo elemento a aceleración del punto P, pero visto desde el marco M, y eso nos da la segunda derivada parcial de P con respecto al tiempo, que, como dice acá, es la aceleración del punto relativa al marco móvil. Entonces, si el punto P no se mueve, o sea, si este vector azul, ahora está de color verde, fuese rígido y no cambia, entonces esta segunda derivada es igual a 0. Y este término de acá desaparece de la fórmula. Igual que el término de velocidad, si dijimos que es rígido, entonces el punto P no se está moviendo con respecto al origen del marco M, por lo tanto este término también desaparece de la fórmula, y quiere decir que todo esto desaparece de la fórmula. Pero este término de acá no desaparece. El aceleración angular plus P, a menos de que P esté en el origen del marco, entonces si P sub M, la posición del punto P visto desde M, no coincide con el origen del marco M, entonces este término va a ser distinto de 0, por lo tanto sí existe, y este también existe. Entonces todas esas son las componentes que se tienen que ir sumando para poder calcular la velocidad absoluta de un punto, ¿no? Y uno diría, bueno, pero ¿por qué complicarse la vida con tantos términos? O ¿por qué no medir todo desde afuera? Porque a veces simplemente no se puede. O sea, si uno tiene un avión o un cohete, voy a tratar de dibujar acá. Las mediciones de los sensores que están sobre esta plataforma que se mueve se realizan a lo largo de los ejes del marco que se mueve. Entonces, este es el eje X del avión, y este es el Y del avión, y este es el eje X de la Tierra, y el Y de la Tierra. Entonces, el sensor está midiendo cuánto acelera
el avión en la dirección de la nariz del avión, del eje longitudinal, pero esa no es la misma dirección que el eje X que pueda estar fijo en la Tierra. O lo mismo si uno tiene, por ejemplo, un tornado girando. Este tornado, o el ojo del huracán, entonces se desplaza en alguna dirección. Hay masas o corrientes de viento que desplazan toda esta estructura de aire o de gases. Está girando. Y uno observa esto desde un marco que uno podría decir es el marco estacionario, el marco externo. Pero si uno pone un sensor para medir aquí una partícula en este huracán, esa partícula está experimentando aceleraciones centrífugas y aceleraciones de Coriolis, que son básicamente este término que borré acá. Este de acá no es cero. Y no es cero, bueno, por dos cosas. Una, porque este marco, el marco del huracán o el marco del tornado, está girando con una cierta velocidad angular. Pero además, hay una velocidad de este punto. Este punto no está fijo con una barra rígida al origen al centro de este torbellino, sino que puede estar moviéndose, ¿no? Es una masa de aire, algo flexible, no rígido. Por lo tanto, este punto también tiene una velocidad local. Y eso hace que, al tener una velocidad local, P sub P del punto con respecto al marco móvil distinta de cero, entonces aparezca también este término. Además, como les decía, del término central. Una pregunta. ¿Sí? Es que lo que pasa es que ahí en ese caso, si es que la partícula se está moviendo, como es claro ver que habría una fuerza Coriolis porque hay una aceleración con respecto al origen del marco móvil. Pero ¿qué pasa si es que yo redefino mi marco en la partícula? Ahí como que desaparece la fuerza Coriolis, ¿o no? Porque no se estaría moviendo con respecto, pero no puede desaparecer o tiene que estar en algún otro lado, ¿no? O sea, vamos a ver en el ejemplo que efectivamente hay términos que desaparecen. Si uno es consistente, al final el resultado al que uno llega, al final uno llega a este resultado. Entonces, efectivamente lo que dices tú es un buen punto, porque si yo elijo el marco en otro lugar, hay algunos de estos elementos que pueden desaparecer, pero hay otros que tienen como la misma estructura, este de acá en particular, que suple lo que hace este. Esto habría que verlo con ejercicios concretos, pero por el momento créanme que es así. O sea, si uno hace bien las cosas, la velocidad absoluta es una cuestión invariante del punto de vista de donde yo lo miro. O sea, una cosa es que las coordenadas, los tres valores, ¿no es cierto?, en X y Z, de la aceleración total, cambien porque yo estoy mirando con un marco quieto que está puesto así, o con un marco que está puesto por otro lado, ¿no es cierto? Pero al final, cuando yo transformo las coordenadas, porque al final me va a salir que este punto tiene una cierta aceleración absoluta en el espacio. O sea, la suma, estos son vectores, uno está sumando vectores. Así que al final, después de sumar todo, resulta que aquí hay un vector de color azul, que es la aceleración absoluta. Ese vector azul se va a ver distinto si yo lo estoy mirando desde acá. Si yo lo estoy mirando desde este marco, voy a ponerlo acá, voy a tratar de copiar, este eje es este de acá. Entonces, al proyectar horizontalmente me va a decir que en X del marco A el valor vale tanto, vale esto de acá. Entonces tengo aceleración componente X en el marco A. Pero si yo uso otro marco, si digo que este de acá es el marco magenta, y lo pongo acá, este en el eje X del magenta, que supongamos es el marco B, va a tener un vector de aceleración que es este de acá, AX supra B. En magnitud es el mismo. Bueno, ¿por qué? Porque la magnitud en el morado o magenta, Y es casi nada, ¿no? Y en cambio en el otro es un poco mayor. Al final el largo del vector es el mismo. La orientación del vector, bueno, si la defino con respecto al eje X, en un caso está con un ángulo con respecto al eje X, en el otro está tiene otro ángulo con respecto al eje X, pero esta propiedad, ¿no es cierto?, del punto, que es una aceleración, tiene una definición de magnitud y de dirección. Y esa dirección obviamente va a cambiar. La magnitud no va a cambiar en relación al marco con la que
desde donde estoy mirando, pero la dirección sí va a cambiar en relación al marco que estoy usando. Entonces, por eso es que cuando uno pone el marco sobre la partícula, efectivamente la velocidad relativa de la partícula con respecto al marco en la partícula no aparece, pero sí este término sí aparece. Y ahí se compensa. Ya, Veámoslo perfecto. mejor con un ejemplo, ¿no? O sea, justamente para ilustrar el punto de que los marcos uno los puede poner en distintos lugares, aquí tenemos un brazo robótico en el cual tenemos que aquí está el motor del hombro, esto gira, y entonces cuando esto gira con respecto a la horizontal, si medimos el ángulo, cuánto se levantó, este sería el brazo y esta parte de acá sería el antebrazo, el brazo se levantó un ángulo U sub 1. Y uno puede asumir que la masa de ese brazo está justo en el centro del brazo. Y aquí en robótica, típicamente el giro del siguiente eslabón, ¿no es cierto?, que sería el codo, se define con respecto al brazo. Entonces, si yo tengo el Q2 igual a 0, entonces eso sería como tener el brazo totalmente recto. Y si yo giro el codo 90 grados, el brazo estaría por acá. Pero lo mido con respecto al eslabón anterior. Eh, Obviamente esto está a un cierto ángulo con respecto al mundo exterior, que es la suma de Q1, este pedazo es Q1, más el giro del segundo motor o del codo, ¿no es cierto?, la segunda articulación. Entonces uno puede poner un marco de referencia externo que lo hacemos coincidir con el motor que gira el hombro. Y después podemos poner otro marco de referencia aquí. Aquí estaría nuestro F1. Aquí está F1. Y después podríamos poner en el extremo donde está esta bolita que está tomando, el F2. Ahí está el F2. Esa es una manera de poner sistemas de referencia. ¿Qué es lo que me interesa calcular? Es la aceleración de esta bola, ¿no? Porque voy a tener que calcular masa por esa aceleración y saber cuál es la fuerza finalmente que tiene que hacer todo el brazo para poder mover ese objeto y realizar un cierto trabajo. Pero también podría haber definido los marcos de otra manera. Podría haber puesto el marco de referencia, el que está quieto, el F0, coincidente con el primer motor, el del hombro, y podría haber puesto el marco de referencia del brazo con su origen coincidente con el que no se mueve. O sea, este brazo se mueve, se levanta, y este marco verde giraría, se inclinaría, pero el origen está coincidente. Y eso tiene una ventaja, porque aquí, cuando en el otro caso, en el caso anterior, cuando yo giro Q1, el origen del otro marco se mueve, por lo tanto, el origen va a tener una velocidad, ¿no es cierto? Entonces, a la velocidad la velocidad que tiene la masa es la velocidad que se produce por mover Q2, pero además la velocidad que lleva a este punto. En cambio, en este caso, en el caso de acá, el marco F1 coincide con el marco F0, y ese punto, como no se mueve, como están coincidentes, tiene velocidad 0. Eso no quiere decir que el marco F1 no esté girando. El marco F1 tiene velocidad angular, pero no tiene velocidad de traslación. Mientras que en el otro esquema, el marco F1 sí tiene velocidad de traslación, porque está en el extremo del primer eslabón. Y siguiendo esa lógica, podemos poner el marco de referencia número 2 en el segundo eslabón, o sea, en el antebrazo, pero en vez de ponerlo en el extremo, donde estaba la pelotita, lo ponemos justo en el codo. Y en este caso, la pelotita es un vector fijo con respecto al marco F2. Por lo tanto, vamos a ver cómo se calcula la velocidad absoluta del punto P2 y la aceleración absoluta de ese punto. Vamos a hacer el ejercicio con esta segunda definición de marcos. Si quieren, ustedes podrían intentar hacerlo con la primera definición, y si lo hacen bien, van a llegar exactamente a lo mismo. No pueden, si hay una discrepancia, porque se equivocaron en algo. Entonces podemos deshacernos del dibujo del brazo, y generalmente uno pondría solamente los marcos de referencia. Tenemos el marco F0, el F1, que coincide con F0, pero que gira, y el F2, que no coincide con el F0, pero está en el extremo. Y el Q2 lo medimos con respecto al eje I1. Y fíjense que el eje del marco 2 coincide con la dirección del eslabón o del antebrazo. Entonces, cuando gira el codo, se genera esa velocidad, se genera un arco, ¿no? El arco omega 2, y hay una velocidad tangencial que es V2. Si
si el hombro, el motor de aquí del hombro estuviese quieto, y ese motor estuviese quieto, entonces solamente tendríamos que la velocidad del punto 2 es v2, la velocidad tangencial. Si, en cambio, el codo está quieto, o sea, el codo es este punto, no se mueve, y el brazo está rígido, pero si movemos el hombro, si giramos este de acá, entonces, bueno, va a haber un arco de este punto, que es el arco omega 1, que genera una velocidad tangencial v1. Y después si nosotros tomamos un vector con este largo, desde el origen al punto P2, vamos a también trazar un arco, y va a haber una velocidad tangencial que es v2. Ahora, si nosotros movemos el hombro y el codo al mismo tiempo, hay una combinación, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el codo nos generaba este arco omega 2, y por lo tanto aparecía este vector v2, y cuando girábamos el hombro aparecía este vector verde, y la verdad es que cuando uno mueve los dos, el resultado es una combinación de esas dos velocidades, es una superposición de velocidades. Exactamente cuánto de cada uno, bueno, va a depender de qué tan rápido uno está girando el codo y qué tan rápido uno está girando el hombro. Aquí dibujé un caso hipotético en que casi se combinan, se suman estos dos vectores para generar ese resultado, el V2 celeste que está entre medio. Pero incluso uno podría tener el caso en el cual el hombro está subiendo, se está girando en esta dirección, y el codo está moviéndose en la dirección contraria, y eso generaría que el punto probablemente se mueva casi que las velocidades se anulen, ¿no? En realidad, lo que va a ocurrir es que las velocidades, una hacia allá, se va a cancelar con la otra hacia acá, pero la suma de estas velocidades tangenciales hacia allá, más la velocidad tangencial hacia allá, tienen una componente en este sentido que se cancela, o sea, se cancela la componente de este sentido, se cancela con la de esta de acá, pero como tienen un arco hacia adentro, cada una genera un arco hacia adentro, hay una componente hacia adentro que se suma, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que en realidad la mano se empieza a mover hacia el origen, ¿no es cierto? Es como traer el codo hacia el cuerpo. O sea, perdón, la mano hacia el cuerpo, girando el hombro hacia abajo y el codo hacia arriba, en la dirección opuesta. Entonces, veamos qué datos tenemos. Nos dan los largos de las barras de este robot. Tenemos aquí una barra que tiene largo L1, y está el codo, y aquí está la mano, tiene largo L2. Nos dicen, con respecto a la horizontal, aquí el ángulo sería un Q1 que tendría valor negativo, y el Q2 se mide con respecto a la barra anterior, sería ese ángulo. Y tenemos unos puntos que los ubicamos en el extremo. El P1 está apuntando al codo y el P2 está apuntando a la mano. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de esos puntos? Bueno, P1, si yo tengo acá el marco externo F0, y después tengo un marco que está girado, dijimos era el marco F1, el brazo estaba aquí, entonces este extremo tiene el punto P1. En el marco F1 tuve que avanzar a lo largo de la coordenada Y de ese marco, ¿no? Y esta es la coordenada J. Aquí vamos a hacer el ejemplo planar para hacerlo más simple, vamos a poner siempre la tercera coordenada en 0, pero el procedimiento es el mismo para una cosa tridimensional. Entonces, el punto crítico es definir correctamente los valores al inicio. Si no, después empezamos a arrastrar errores hacia adelante. En la dirección J, el punto tiene coordenada igual a 0, y bueno, dijimos que estamos en el plano, así que es ese. Y cuando vemos el siguiente marco, este era el codo, así que aquí viene la mano, y en el extremo de la mano dijimos, ese es el punto P2. Y aquí tenemos un marco, donde tenemos el I del marco F2, y tenemos el J del marco F2. Entonces, esto en estricto rigor sería el J2 y el I2, y este de acá es el I1, J1. Entonces, para el punto 2, las coordenadas en el marco 2 son L2, porque esto tiene largo L, esta parte de acá tiene largo L2, y tengo que avanzar L2 en la dirección I2, 0 en la dirección J2 y 0 en la dirección K2. Ahora, gráficamente, con respecto al marco externo, ¿dónde está la mano? Dijimos, esto tiene largo L1, así que es fácil, la proyección horizontal acá de esto de acá vale L1 coseno de Q1, porque este ángulo de acá es Q1. Y después, si nosotros tomamos
este ángulo que sería Q2, y lo sumamos a este de acá, que es Q1, ¿no es cierto? Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, porque esto forma una línea recta. Entonces, el total de este arco es Q1 más Q2. Y el largo de esto es L2, por lo tanto, la proyección de este vector sobre el horizontal, que sería esto de acá, es L2 por coseno de Q1 más Q2. Y lo mismo para el vertical. Para el vertical vamos a tener que este tramo de acá es L1 seno de Q1, y el otro tramo, este otro tramo de acá que hay que sumar, va a ser L2 seno de Q1 más Q2. Entonces, eso es lo que nos permite encontrar la posición del codo, que sería L1 coseno de Q1, L1 seno de Q1, 0, y la posición, estas son las coordenadas de la posición, vistas desde el marco externo. Entonces, si tenemos esos dos valores, nosotros podríamos, dado que están referidos al marco absoluto, tomar la derivada de esto con respecto al tiempo. El largo del brazo no cambia, es un brazo rígido. Aquí tenemos que derivar coseno con respecto al tiempo, eso va a ser derivada de coseno es menos seno, por la derivada del argumento, porque Q1 es un ángulo que varía, es el ángulo que impone el motor del hombro. Lo mismo para este de acá. Para el punto P2 es exactamente lo mismo, podemos derivar con respecto al tiempo, hay que derivar todas estas expresiones que son bastante largas, y eso nos darían las velocidades absolutas. La velocidad absoluta del punto 2 con respecto al marco externo. Y si volvemos a derivar esto con respecto al tiempo, vamos a obtener la aceleración absoluta del punto 2 con respecto al marco externo. Eso está hecho al final para demostrar que uno llega exactamente al mismo resultado que utilizando la fórmula. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿para qué vemos toda esa fórmula donde aparece el 2 omega cruz B, si al final podemos derivar dos veces las cosas expresadas en coordenadas del marco estático? Y la respuesta es que, bueno, en este caso sí, se puede hacer derivando dos veces las coordenadas vistas desde el marco estático, pero en muchos sistemas más complicados, como les decía, cuando la tercera componente no es cero, cuando el robot tiene direcciones en el espacio 3D que son ortogonales, las cosas se empiezan a complicar y ya no resulta tan evidente que voy a hacer esta proyección, digamos, por geometría simple y encontrar cuánto vale la horizontal y después la otra y sumar el otro. O sea, en este ejemplo se puede, pero en otros ejemplos es mucho más tedioso irse por ese camino de ir proyectando cosas y tratando de descifrar las coordenadas en coordenadas globales. Por lo tanto, utilizaríamos la fórmula, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Digamos que, ¿cuál es la coordenada del punto 1 en el marco F0? Cuando tenemos el brazo, aquí está el hombro, este es el codo, ¿cuál es la coordenada de ese punto P1? Nosotros dijimos que esto era L1 coseno de Q1, que vale L1, y L1 seno de Q1. Pero también podemos ver esto como el proceso de haber tomado una barra que estaba originalmente acostada, ¿no es cierto? Y que tenía largo o coordenadas L1, 0, 0, porque este punto de acá sería un punto de coordenadas L1, 0, 0, y le aplicamos una matriz de rotación de Q grados, y lo levantamos hasta llegar ahí. Entonces, si uno hace ese proceso, la matriz de rotación, que es en el fondo la matriz que trae coordenadas, porque este punto está en coordenadas del marco F1. Recuerden que el marco F1 está como adosado al eslabón o al brazo del robot. Entonces aquí está el brazo del robot, aquí está el antebrazo, aquí está la mano. Entonces el marco F1 está metido dentro del eslabón, siempre con el I contenido en el eslabón, por lo tanto la coordenada L100 es una coordenada expresada en F1. Este vector está en F1. Por eso digo, el punto P1 en F1 lo puedo llevar a coordenadas como punto P1 en F0, multiplicando por la matriz de rotación que me lleva a coordenadas de F1 a F0. ¿Cuál es esa matriz de rotación? Es la matriz coseno Q1 menos seno Q1. Como es una rotación en torno al eje K, esta componente es 1. Entonces, si yo hago la multiplicación, como este segundo elemento es 0, en realidad cancela esta segunda columna, este también es 0, cancela esta segunda, y al final lo que me queda es L1, L1, y aquí L1 por 0 es 0, y por lo tanto aparece esto, que es justamente el resultado de haberlo visto geométricamente directamente. Entonces, ¿qué pasa con el caso del punto
P2. El punto P2, visto en coordenadas del marco externo, también lo puedo trabajar a partir de matrices de rotación. Y este punto P2, ¿cierto? Es L1, este es L2. En este caso, este vector que está en el antebrazo, metido en el eje I2 del marco F2, es el vector P2 en coordenadas de F2. P2 en coordenadas de F2 era igual a L2, 0, 0, porque este antebrazo tiene largo L2. Y lo estoy girando, ¿cuánto? Lo estoy girando Q2, pero Q2, que está referido al primer eslabón, además tiene que considerar el hecho de que el primer eslabón está girado en Q1 con respecto al marco exterior. Por lo tanto, el giro total que apliqué es Q1 más Q2. Así que tengo una matriz de rotación que es coseno de Q1 más Q2 menos seno de Q1, etc. ¿No es cierto? Multiplicando el vector L2, 0, 0. Pero además tengo que considerar que el origen de este punto está desplazado. Por lo tanto, aquí en el fondo tengo una operación de traslación. Una cosa es tomar este vector, si lo dibujo de color rojo, y lo coloco aquí echado, ¿no es cierto? Tengo un vector de largo L2, y lo giro, Q1 más Q2, me queda un vector de largo L2 girado que es paralelo a este de acá. Pero además, el inicio de este vector lo tengo que trasladar una cierta cantidad que corresponde a la cantidad P1. Así que tengo que trasladar la cola y tengo que trasladar la cabeza, o lo que sería la mano. Aquí está la mano y aquí está el codo, los tengo que llevar a su lugar. Y aplico traslación. ¿La traslación de cuánto? De una cantidad que es P1. P1 en coordenadas de F0. ¿Por qué? Porque aquí tengo P2 en coordenadas de F2 y esta operación está llevando coordenadas del marco F2 a coordenadas del marco F0. Y tengo que sumar manzanas con manzanas, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tengo que sumar el punto P1, pero no puedo poner el punto P1 L1, 0, 0, porque este punto P1 escrito como L1, 0, 0 está en coordenadas de F1. Tengo que poner P1 escrito en coordenadas de F0 para sumarlas a otra cosa que está en coordenadas de F0, me dé el resultado final. Y si hago esa operación, sumando la coordenada de L1, que era esta de acá, ya la teníamos, en el marco F0, llego a esto, todo esto, que es igual a lo que habíamos calculado por geometría al principio, aquí. Entonces, nuevamente ustedes podrán decir, pero ¿para qué hacer todo esto? Y aquí, si lo podíamos hacer directamente, déjenme borrar esto, seleccionar todo. Porque lo que quiero que vean es que aquí hay un proceso como recursivo, en el fondo. O sea, nosotros estamos diciendo que P2 es igual a P2 por su transformación, que la lleva más P1. Y si nosotros tuviésemos un brazo robótico de 3 eslabones y tuviésemos que calcular el punto final, entonces diríamos que P3 es igual a el giro desde el marco 3 al marco 0 del punto 3 en coordenadas locales F3, fíjense que acá F3, más el desplazamiento de P2 en coordenadas del marco F2, pero que lo tengo que llevar desde F2 a F0, más el desplazamiento que pueda tener el punto P1, que está en coordenadas de F1, pero que las llevo de F1 a F0. Entonces, para sistemas más complejos, yo podría escribir un código que va barriendo todos los eslabones que tenga el brazo. Si tengo un brazo como el de la Estación Espacial Internacional, que tiene 7 motores, en el fondo es como que tuviese 7 codos, o el hombro más 6 codos, entonces tendría que hacer esto 6 veces. El proceso es el mismo. Y esto es importante porque, en primer lugar, me va a permitir identificar la cinemática. O sea, con qué velocidad, recuérdense que la energía está ligada a la velocidad, por lo tanto necesito la velocidad, necesito la aceleración, y por eso tenemos que resolver la cinemática de ese extremo. Aquí hay algunos datos que los podemos también expresar en términos de vectores, como las velocidades angulares. El hombro está girando con un eje que es ortogonal a la pantalla. Entonces, nuestro eje de giro sería el eje K,
es ortogonal al eje Y y al eje J0, Y0. Aquí vamos a tener el brazo. Entonces, nosotros definiríamos, aquí no estamos usando la notación con vectores, pero en el fondo el vector de giro nos está diciendo que la magnitud de giro es Q1 punto multiplicado por el vector dirección 0, 0, 1. Bueno, esto es lo mismo que escribir 0, 0, Q1 punto. O si hubiésemos escrito esto formalmente con la notación que habíamos visto, esto sería un vector. Velocidad angular en el marco 1, porque estamos viendo la velocidad angular del marco 1, habríamos dicho, el vector velocidad angular tiene 0 en la componente I1, más 0 en la componente J1, más Q1 punto en la componente K1. Pero para no estar escribiendo estos vectores y esta notación tan larga, simplemente estamos extrayendo las coordenadas. Y hay que acordarse, porque aquí no lo he dicho, que esto está en F1. Uno podría sentirse tentado a decir, esto está en F0. Resulta que coincide con F0 en este caso porque el eje K0 y el eje K1 coinciden, están superpuestos. Por lo tanto, si quisiera ver esta velocidad angular omega 1 en F0, omega 1 en F0, resultaría que tendría las mismas coordenadas. Pero eso es solamente una coincidencia en este caso, en este ejercicio. No siempre puede necesariamente ser así. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad angular omega 2? Omega 2 está aquí en el codo. Es el giro del codo. Teníamos un ángulo Q2 y la velocidad con que varía Q2 es Q2 punto. Por lo tanto, la punta de la mano cambia de dirección, si esto es un vector que apunta en una cierta dirección en un cierto instante del tiempo, y solamente muevo el codo, entonces un rato después va a estar apuntando en una nueva dirección, que es este incremento Q2 punto por delta T. Pero si además yo varío el brazo, aquí varía el antebrazo, pero si además varío el brazo, entonces este vector, que antes estaba en un cierto lugar, va a tener una cola que varía en la misma cantidad angular que varía el brazo. Y la cabeza también varía en la misma cantidad que varía el brazo. Y uno puede hacer el ejercicio por geometría de variar un cierto ángulo, esta cola, del vector que está, yo sé, definido con respecto a F2, pero ahora lo estoy variando con respecto a lo que varía F1, y varío la cola y varío la cabeza, y voy a ver que el cambio angular es exactamente el mismo que el cambio angular del marco F1, a pesar de que este segundo vector está referido a F2. Por lo tanto, lo que ocurre es que las velocidades angulares son acumulativas y se suman, en este caso, directamente. ¿Por qué? Porque los ejes Q0, Q1 K1, K0 y K2 son paralelos. Entonces se suman. Y si yo tomo la derivada de estas velocidades angulares, entonces resultan las aceleraciones angulares, que son las que están acá. El Q1 doble punto es la derivada de Q1 punto, y aquí la derivada con respecto al tiempo de esta suma es Q1 doble punto más Q2 doble punto. Entonces tenemos el ingrediente velocidad angular que aparece en nuestra fórmula general para la aceleración absoluta, y tenemos las aceleraciones angulares absolutas que aparecen en esta fórmula que tenemos acá. Recordemos cuáles son los ingredientes. Muy rápido. Vamos a borrar todo esto. ¿Qué pasa? O sea, recuerden que necesitamos, para usar la fórmula, velocidades angulares, aceleraciones angulares, posiciones de punto, y velocidades de punto y aceleraciones de punto. Entonces tenemos las aceleraciones angulares, tenemos las posiciones, tenemos las velocidades angulares. ¿Qué nos falta? Nos faltan las velocidades. Entonces, para usar la fórmula, nos faltan las derivadas parciales de las posiciones. Recuerden que la fórmula velocidad era derivada parcial de posición con respecto al tiempo, más omega cruz la posición. Entonces, vamos a hacer este término de acá. La posición P1, referida al marco F1, la posición 1 referida al marco F1, era igual a L1, 0, 0. Entonces, cuando nosotros derivamos las coordenadas con respecto a ese marco, el extremo del punto P1 con respecto al marco F1 no cambia, porque ese eslabón es rígido, esto es una constante, el L1 es una constante,
y nos da 0, 0, 0. Si el brazo fuese un brazo flexible, y en algunos casos de robots más complicados que tratan de imitar, digamos, sistemas biológicos, el brazo o los huesos no son totalmente rígidos, sino que uno puede considerar que tienen una cierta flexibilidad, una constante como de resorte muy grande. Entonces, el brazo sí podría sufrir una cierta compresión, alargamiento o deformación, y eso quiere decir que esto tendríamos que derivarlo, y probablemente sería una función del tiempo o de otras fuerzas externas que dependen del tiempo. Por lo tanto, ahí sí aparece un número. Pero en este caso es muy fácil, y generalmente en robótica más tradicional o clásica se asume que el brazo es rígido. Lo mismo cuando derivamos el punto P2 que está definido con respecto al marco F2. Estamos derivando con respecto al tiempo las coordenadas L2, 0, 0. Y L2 es una constante porque ese brazo también es rígido y nos aparece 0. Entonces, este primer término es fácil porque en este problema desaparece. ¿Qué más nos falta entonces? Nos falta calcular la velocidad absoluta. Y la velocidad absoluta, entonces dijimos, es la derivada parcial, que es lo que acabamos de calcular, que nos daba 0, más la derivada angular, más la velocidad con que el marco se traslada con respecto al otro marco. Nosotros tenemos el marco F0 y tenemos el marco F1. Y el marco F1 tiene un origen que coincide con el del marco F0. ¿No? Acá está J0 y 0, este y 1, J1. Y los orígenes, el origen de O1 y el origen de O0, son iguales todo el tiempo. Por lo tanto, en nuestro dibujo donde teníamos este vector R, ¿cierto? El vector R apuntaba al origen del marco móvil. Este era el marco móvil, este era el marco F0. El R podía cambiar, ¿no? Pero en este caso el R es igual constante. Por lo tanto, la derivada de R a dt es igual a 0, que es esto, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué significa esta letra V sub F1? Es una manera de decir, bueno, aquí tenemos que sumarle la derivada de R a dt, que es la derivada del origen del marco 1, moviéndose relativo al marco F0, o dicho de otra manera, la velocidad del origen del marco F1, por lo tanto es V del marco F1. La velocidad del origen del marco 1 es la velocidad del marco 1. Y es 0, porque coincide. Entonces, tenemos 0, 0, 0 más 0, 0, 0, dijimos ya que ese era 0, y solamente tenemos omega 1 plus P1, ¿cierto? Omega 1, ¿qué cosa era? Era 0,0, Q1 punto, y P1 era L1, 0, 0. Entonces hacemos producto cruz, aquí 0 con 0, menos Q1 con 0, da 0, coma. Este de acá con este de acá es L1 por Q1 punto, con este de acá por este de acá, da 0, coma, y después 0 con 0, menos 0 con 0, da 0. Entonces, el resultado es justo lo que está escrito acá, 0, LQ1 punto 0. Entonces, ahora lo mismo, pero ¿cuál es la velocidad absoluta? La velocidad absoluta del punto 2 en coordenadas del marco F2. Y eso significa que tenemos que calcular la velocidad con que se mueve el marco 2. Entonces tenemos aquí el brazo robótico, este es el marco 0, el marco F1, giró Q1, y aquí está el codo, y aquí está el marco F2, que está girado Q2 con respecto al anterior. Y entonces el origen del marco F2 sí se está moviendo, por lo tanto este no tiene velocidad 0. ¿Y con qué velocidad se mueve ese origen? Se mueve con la velocidad con que se mueve el extremo del marco 1, ¿no es cierto? El codo, que es el punto P1. Por lo tanto, la velocidad del marco F2 es la velocidad 1, la velocidad del punto 1, escrita en coordenadas del marco F2. Ojo que acá tenemos que sumar manzanas con manzanas, por lo tanto, nosotros teníamos la velocidad del punto 1 en coordenadas del marco 1, que fue lo que acabamos de calcular recién. Y esa velocidad es la velocidad tangente de esta curva que se forma al mover el hombro. Y eso nos genera un vector en el espacio. Pero ese vector en el espacio lo tenemos que proyectar y llevar a coordenadas del marco F2. Además tenemos que calcular la velocidad del punto P2 relativa a su propio marco. Pero dijimos que como el punto P2 es rígido y está siempre a la misma distancia con respecto al origen de su marco, este término era 0. Y después tenemos que calcular omega 2 cruz P2. El omega 2 lo tenemos y el punto P2 también lo tenemos. Así que, bueno, pongamos los números. Entonces, la velocidad del punto 1
pero llevada a coordenadas del marco 2 significa que tenemos que tomar la velocidad del punto 1, que era esta, 0L1Q1.0, 0L1Q1.0, pero multiplicado por la matriz que rota, coordenadas de F2 a F1. Si van y revisan los apuntes, nosotros antes teníamos escrita una matriz que nos llevaba de F1 a F0, que era la matriz cosenos, menos seno, seno, coseno, y en ese caso nosotros la aplicábamos colocando el ángulo Q1. Ahora, como la diferencia entre el marco 1 y el marco 2 es un ángulo Q2, tenemos que obviamente rellenar esa matriz con el valor Q2. Entonces, a través de esta multiplicación, nosotros sacamos la velocidad del punto 1, pero expresada en coordenadas del marco 1. A eso hay que sumarle el producto cruz de omega 2, que era 0, 0, Q2 punto, cruz el punto P2, que es L2, 0, 0. Y aquí de nuevo nos queda 0, aquí la velocidad omega 2 me faltó sumar Q1 punto, porque la velocidad angular del punto P2 es la suma de la velocidad angular del hombro más la velocidad angular del codo. Por lo tanto, bueno, nos queda 0 por Q1 punto más Q2 punto por 0, queda 0. Después nos queda este término por este menos este, o sea, nos queda L2 por Q1 punto más Q2 punto, 0 por 0 y menos 0 por 0 es 0. Es este vector que está acá. Entonces, sumado, nos da todo esto. Ahí ya tenemos la velocidad del punto 2. Ahora tenemos que calcular entonces los términos restantes. Tenemos que calcular la fórmula entera. La fórmula entera tiene la derivada parcial de la velocidad del origen del marco 1, que sería el equivalente al R, y eso es la aceleración del marco F1, pero el marco F1 está quieto, tiene su origen quieto con respecto al marco F0, porque no está avanzando. Está girando, el marco F1 está girando, pero no está avanzando. Por lo tanto, este término es 0. Después tenemos omega 1 cruz la velocidad del marco F1. Ya, pero el marco F1 dijimos que no está avanzando, por lo tanto tiene velocidad 0. Y que este término tampoco no lo tenemos que calcular. Después tenemos 2 veces omega 1 cruz la velocidad relativa del punto 1 con respecto al marco 1. Ya dijimos que era rígido, por lo tanto tampoco, o sea, si hacemos la derivada de las coordenadas L1, 0, 0 con respecto al tiempo, derivada parcial con respecto al tiempo, esto nos daba 0, 0, 0. Y si hacemos segunda derivada, bueno, es derivar esto 2 veces, bueno, la segunda derivada de 0, 0, 0 es 0, 0, 0, sigue siendo 0. Tampoco tenemos que calcular nada acá. Y fantástico porque se nos van esos términos. Prácticamente hasta ahora no hemos hecho nada. Aquí ya tenemos que hacer algo porque sí tenemos alfa 1. Alfa 1 era 0, 0, 1 doble punto. Cruz, este producto cruz ya lo hemos hecho antes, solamente que antes lo hicimos con Q1 punto. Y el punto P1 era L1, 0, 0. Esto si lo hacen, les va a dar este término de acá. Y después tenemos que hacer este que ya lo habíamos hecho, que era 0, L1, Q1.0. El término es eso, pero estamos multiplicando el producto cruz con 0, 0, Q1 punto. Entonces aquí, si multiplicamos este por este, menos este por este, nos queda menos L1, Q1 punto al cuadrado, coma. Después tenemos este de acá por este de acá, o sea, es 0. Este de acá por este de acá, 0. Y después este por este, más este por este, nos da 0 también. Entonces, nos queda este que está acá. O sea, fíjense que qué es lo que tenemos acá. En realidad, este punto tiene una aceleración tangencial que va a ser si esto se mueve con aceleración angular Q1 doble punto, entonces la aceleración tangencial es el largo del vector por la aceleración angular Q1 doble punto. Esto es como de física. Este sería el vector aceleración tangencial. Y el vector aceleración radial, ¿cierto? Va a ser, en este caso, L1, Q1, ¿cierto? La aceleración centrífuga, uno decía, es la velocidad angular al cuadrado por el radio, ¿cierto? Y el radio en este caso es L1. Resulta con signo negativo. ¿Qué significa eso? Que en realidad es centrípeto. Entonces, pero ¿quién está haciendo esa fuerza centrífuga? Es el eslabón del brazo, la estructura mecánica.
está tirando en el fondo para que este punto no siga en la línea recta. Esa sería nuestra aceleración radial. O sea, si uno hace el movimiento circular con el brazo todo extendido, uno siente que la mano se empieza como a hinchar, o a uno le duele la mano, toda la sangre se está yendo hacia la mano. Eso es porque no hay nada internamente que retenga la sangre de fluir hacia el extremo. Pero si hubiese algo, la estructura ósea sí está tirando la mano para que la mano no salga en línea recta tangencialmente, ¿no es cierto?, por la aceleración tangencial que estamos generando debido a la aceleración angular. Entonces, en este caso esa es la interpretación del signo con que resulta esta expresión. Lo mismo para el segundo punto. Es el mismo proceso, la misma fórmula, pero ahora en vez de poner F1 vamos a poner F2. Tenemos que tomar las derivadas de la velocidad con que F2 se desplaza con respecto al tiempo. El origen del marco F2 sí se mueve, porque el marco F2 está pegado al extremo del eslabón número 1, que gira. Por lo tanto, esto es el mismo problema de la velocidad que aparece acá, que tenemos que trasladar la expresión de la aceleración del punto 1, que estaba expresada, la acabamos de calcular en el marco 1, la tenemos que expresar como una aceleración en el marco 2. Entonces va a ser multiplicar este vector de acá por la matriz. Después hay un término que es omega 2 cruz la velocidad del marco 2. Y aquí es donde puede aparecer el primer error, el error conceptual, que nosotros hemos dicho que el marco F2 tiene un origen que tiene velocidad, porque se está moviendo, pero esta velocidad se refiere a la velocidad del origen del marco 2 con respecto al marco 2. Y esa velocidad es cero, porque el origen del marco 2 con respecto a su propio marco no se está moviendo. Entonces, ¿cuál es el error que uno podría hacer? Es de poner que esta velocidad es la velocidad del punto 1, ¿no es cierto? Porque el origen del marco 2 coincide con el del marco 1, proyectada al marco F2. Y en realidad lo que hay que poner es 0. Después está la variación de las coordenadas del punto 2 en el tiempo, multiplicada por omega 2, pero nuevamente dijimos que el punto 2 está fijo, solidario al marco F2, y no se desplaza con respecto al marco 2. Por lo tanto, ese punto tiene una variación en el tiempo que es 0. Así que también este término se va. Estos dos, en el fondo, no están. No hay que calcularlo. Son 0. Aceleración angular 2, cruz P2 es fácil de hacer. En este caso, alfa 2 es 0, 0, 1 más Q2, doble punto. Esa es la aceleración angular total del punto P2. El punto P2 ya lo tenemos. Esta multiplicación, omega 2 lo tenemos, P2 lo tenemos, ya lo habíamos hecho, y hacer producto de cruz de esto también es fácil. Entonces, bueno, hay que calcular solamente este término de acá, que, bueno, hay que calcular también los otros, pero este diría yo el más tedioso. ¿Por qué? Porque hay una matriz de rotación de por medio que hay que calcular. Estos dos términos, cuando los calculan, este de acá es este de acá, y este de acá es este de acá. Son fáciles. En cambio, en este de acá, el primero, tenemos que calcular esta matriz de rotación, que es la que está acá. Que es esto. Y ahí aparece un corcho un poco más largo, que es todo esto. Entonces, este vector está separado acá con coma, la otra coma. Es el producto de esta matriz con este vector. Y los otros dos ya los teníamos, que están acá abajo. Este de acá y este de acá. Entonces, estas matrices que aparecen acá contienen el término erróneo. Este término era el que no había que hacer. Y está mezclado acá. Ahí ustedes lo pueden identificar, ¿cierto? Aparece Q1, Q2, puntos multiplicados entre sí. No debería estar, no debería estar. Hay varios que no deberían estar. Ni cómo sabemos o cómo confirmamos que efectivamente eso es erróneo, y uno puede decir, no, pero es que a mí me parece que en realidad sí había que poner esta velocidad porque el marco F2 se mueve. Yo les había dicho al principio que uno podía tomar las derivadas con respecto al tiempo, las derivadas absolutas, de los vectores en coordenadas del sistema original, desde un inicio. Y bueno, es un poco tedioso, pero si uno hace la primera derivada aparece esto, este de acá es un poquito más largo, y si uno vuelve a derivar estos vectores con respecto al tiempo, aparecen las segundas derivadas, son las aceleraciones, y nos aparece, en el caso del extremo, este resultado. Y si vamos y comparamos ese resultado con el que teníamos recién, son iguales. O sea, esto de acá es igual al otro,
están reordenados probablemente ligeramente distintos los términos, pero si sacamos esos que están de más, tenemos exactamente el mismo resultado. Si se reordenan los términos y lo comparan, yo les recomiendo que lo hagan como ejercicio al menos una vez, para entender la lógica de todo el proceso. Se van a dar cuenta que son el mismo. Ahora, también podemos demostrar algo. Y aquí hay una parte que, sí, para darse cuenta que son el mismo, falta algo. Estos resultados están en el marco F0. Y este resultado no está en el marco 0, está en el marco F2. Es un vector, estamos hablando de la aceleración absoluta, pero expresada en el marco F2. Aquí estamos hablando de la aceleración absoluta expresada en el marco F0. ¿Cómo lo llevamos entonces a coordenadas de F2? Bueno, multiplicamos este vector por la matriz que transforma de F0 a F2. ¿Cuál es esa matriz? Bueno, esa es la matriz inversa de la que transforma de F2 a F0. De hecho, ya la teníamos escrita hace un rato. Habíamos hecho en alguna parte la operación llevar F2 a F0. Por lo tanto, la inversa es, dijimos, lo mismo que la traspuesta, y está escrito acá. Les estoy dando, digamos, las pistas o los ingredientes de cuáles son esas matrices que transforman de F0 a F1. Entonces podemos multiplicar las aceleraciones que hemos calculado recién en coordenadas del marco F0 a coordenadas del marco F1 o a coordenadas del marco F2. La que transforma del marco F0 a F2 es esta, es la transformación que le aplicamos al vector de aceleración absoluta en el marco F0, y vamos a ver que si hacemos eso, nos da exactamente este resultado. Ahora, ¿por qué queremos todo esto? Como les decía yo de las aceleraciones, por una razón muy simple. Cuando uno construye el robot hay que poner un motor en el hombro y uno en el codo, y la pregunta es, bueno, ¿y qué torque pongo? O sea, ¿qué motor compro? ¿Qué torque tiene que hacer ese motor? Y aquí hay que acordarse de un resultado también de física básica. El torque es el radio plus la fuerza. Entonces, si tenemos una fuerza F, el torque como vector ortogonal, aquí lo estoy dibujando como vector ortogonal a la pantalla, es R cruz F. Aquí está la línea de la fuerza. Tengo una fuerza que pasa en otra dirección. Bueno, es R cruz la dirección de este vector fuerza. Y no estoy dibujando los simbolitos de flechita porque habíamos dicho que esta notación en letras negritas automáticamente en los textos avanzados se entiende como que es un vector. A diferencia de los que no están en negrita, aquí la masa es un escalar, por lo tanto no está en negrita. Entonces, ¿pero qué cosa es la fuerza? La fuerza es masa por aceleración. El extremo de la mano del robot. Aquí en este ejercicio he despreciado las masas de los eslabones. Entonces, si queremos calcular la fuerza total, habría que repetir el ejercicio considerando la fuerza de la bola que está en la mano, la fuerza del antebrazo, la fuerza del brazo, todas sumadas me van a dar una masa total con una aceleración total, y hay que hacer un R cruz la fuerza de cada masa. Cada masa está en un lugar distinto, por lo tanto es un R distinto a cada masa. La cosa es que hay una superposición aquí de torques, que son los que hay que hacer para poder mover cada una de estas masas. Si uno hace, digamos, este ejercicio mental de pensar que las otras masas valen cero y solamente hay una, entonces, bueno, el torque que habría que hacer es el torque de la masa que está activa y no el de las que no están. Ahora, si uno tiene dos masas, bueno, entonces es la combinación del torque que hay que hacer por cada masa, la suma. El punto es que ya tenemos esto en valores absolutos, la masa es un dato del problema, el R por geometría lo podemos sacar y este producto cruz lo podemos hacer, y por lo tanto el resultado es algo que podríamos fácilmente obtener. Uno puede notar que en el caso planar, ¿no es cierto? Si es que no tuviésemos cosas en tres dimensiones, uno simplemente diría, bueno, el radio es R, la masa es M, y la aceleración, entonces si yo tengo un caso planar de una partícula de masa M que se mueve en un arco con velocidad angular alfa, y que está a una distancia R, entonces la aceleración tangencial dijimos que sería alfa por R. Entonces la aceleración tangencial es alfa por R. Y por otro lado teníamos Rm. Si yo junto R por M y reordeno esto, tengo mr cuadrado por alfa, pero ¿qué cosa es mr cuadrado por alfa? O alfa es lo mismo que teta 2 puntos, si este ángulo es teta, la doble derivada del ángulo. Es el mr cuadrado, es el momento de inercia de la partícula con respecto al origen. Y uno decía, bueno, el torque es el momento de inercia del objeto por la aceleración angular. Por lo tanto, esto es solamente para mostrar que esta fórmula de acá es la misma que esta de acá, pero esta en realidad es la más general.
Y aquí estamos simplificando un montón de cosas y llevando todo esto como a escalares, que es lo que probablemente la mayoría ha visto o maneja mejor, el caso vectorial. Pero en general, esa es la importancia de poder manejar el sistema de manera vectorial, porque en el caso de los sistemas robóticos, los robots se mueven en cualquier dirección. No siempre, a menos de que sean robots muy simples, nunca se puede asumir que todo va a estar siempre contenido en un plano. Como ejercicio también pueden hacer el caso de un satélite que está girando, ¿cierto? Y aquí hay dos posibilidades, ¿cierto? Tenemos un satélite, supongamos que acá está la Tierra, y el satélite gira alrededor de la Tierra, y un satélite con paneles aquí. Y uno puede definir esto como con coordenadas polares de radio y teta, ángulo. Y el marco de referencia del satélite uno lo puede colocar centrado, coincidente en la Tierra. Entonces tenemos un eje Y rotatorio y J rotatorio. Y el satélite, si lo pusimos en el eje Y, va a tener una coordenada en el marco rotatorio que va a ser R00. Y podemos decir que ese R es variable, así que habría que derivarlo en el tiempo, porque nadie asegura que la órbita se mantenga siempre a la misma distancia. No es como el problema del brazo. En el caso del brazo robótico hay un eslabón rígido, un eslabón de metal que une al otro eslabón, o plástico, un material. Pero en el caso del satélite no hay nada que más allá de la fuerza gravitacional, que lo fije al centro de la Tierra. Por lo tanto, el satélite es libre de escaparse hacia afuera o moverse hacia adentro. Por lo tanto, la coordenada a lo largo del eje R y R es potencialmente variable. Así que cuando uno deriva las coordenadas del vector posición con respecto al tiempo, entonces aparece R punto, 0, 0. Y cuando tengo que hacer la segunda derivada, si esto lo vuelvo a derivar con respecto al tiempo, me va a aparecer R punto 0, 0. Que eran vectores que no aparecían en el ejemplo anterior. La otra opción es que el marco de referencia de la Tierra esté acá, el satélite está girando en algún lugar, y uno pone el marco rotatorio, el marco de referencia centrado con el satélite. Y aquí uno puede decir que este es el eje IR, y este es el JR. Entonces, en este caso, la posición del satélite en el marco FR es un vector que vale 0, 0, 0, porque el satélite está puesto con el marco FR coincidente con el satélite. Cuando yo derivo entonces el PFR, t, esta era la derivada del PFR, en este caso me va a dar 0, 0, 0. Entonces uno podría decir, bueno, ¿voy a llegar a resultados distintos? No. Esta es muy parecida a la pregunta que me hicieron sobre el caso del huracán con una partícula que tiene el marco de referencia encima de la partícula. Y este ejercicio yo siempre lo propongo que lo hagan de estas dos maneras, porque justo les va a dejar ver y llegan, obviamente si hacen los supuestos, digamos, correctos de qué es lo que se mueve, lo que no se mueve, para cada posible definición de marcos, van a ver que llegan exactamente al mismo resultado. O sea, a partir de la fórmula general que vimos, en algunos casos hay términos que se van, en otros, dependiendo si el marco está encima del satélite, hay otros términos que no se van, pero otros que sí se van. El punto es que al final siempre llegan a lo mismo, si está bien hecho. Esto entonces, solamente digamos para dejar esto hasta acá, sirve para el análisis del movimiento, para el análisis de fuerzas, para el cálculo de potencia, y quería solamente terminar con la parte de simulación, no nos queda mucho tiempo, de hecho estamos en la hora, porque ya la próxima clase nos vamos a meter de lleno usando Python para rotar marcos de referencia, y ver cómo simular el movimiento de un sistema. Entonces voy a abrir acá una simulación para que la vean. Esto es muy parecido en estructura al ejemplo del water tank. Entonces, robot. Entonces aquí tenemos un brazo robótico de 2 grados de libertad que está en caída libre, está con los motores apagados. Yo puedo mover el codo, por ejemplo, puedo mover el hombro. En este caso estoy moviendo el hombro, y ahora voy a girar el hombro en el sentido contrario, y cuando se frena como que el codo tiende a irse porque está apagado, está suelto. Voy a poner el brazo, voy a dejar que se quede quieto, le voy a poner 0 torque a las dos cosas. Está en 0. Por gravedad el brazo se tiene que caer y tiene que quedar, va a quedar ahí oscilando, tiene un poco de roce y se va a detener en algún momento. Esos números que aparecen arriba son el ángulo Q1 y el ángulo Q2. Ahora lo que voy a hacer es
voy a mover el codo. Y el codo va a generar una perturbación sobre el hombro. El hombro está con el motor apagado, está en cero aquí en la pantalla azul del terminal, aparece el actuador 1, tiene torque 0. Aparece menos 0,000. Y voy a mover el codo. Entonces fíjense cómo reacciona el hombro, porque hay un torque contrario, y además, al haber girado el codo, el centro geométrico de gravedad se ubica en otro lugar, ¿no es cierto? El centro geométrico, el centro de masa, más que centro geométrico, debí decir el centro de masa, es la ponderación del centro de masa de cada uno de los elementos, que queda al tener el brazo fletado fuera del brazo. Y por lo tanto, cuando uno hace balance de torques en torno al pivote del hombro, el brazo se va a estabilizar en un lugar tal que el centro de masa nuevo, que está fuera del brazo, quede alineado, ¿no es cierto?, y no produzca torque. Y por eso el brazo queda así, lo cual es muy raro. Pero si ustedes construyen con un par de palos de madera una estructura a la cual el codo lo puedan atornillar y fijar, y si el hombro tiene una perforación y, no sé, tienen un clavito en la pared o algo y lo cuelgan, la estructura, o no sé, pueden tomar una escuadra. ¿Ya? Eso es lo más fácil, probablemente si por ahí tienen una escuadra con un hoyito en la parte de arriba, la escuadra no va a quedar con el brazo de color celeste alineado verticalmente, sino que se va a quedar media chueca porque el centro de masa está en otro lado. Eso lo pueden hacer como experimento. Ahora, más allá, digamos, de esto que puede servir para controlarlo, porque ahora lo estoy moviendo con la mano y no está realmente controlado a un punto, el tema es mostrarles el código, que ustedes van a tener que hacer algo parecido, pero con un robot móvil que se mueve en el plano. Tiene una parte que es más fácil, que está relacionada al hecho de que no tienen que luchar contra la gravedad, y hay un montón de términos de la fórmula que acabamos de ver que se van. Entonces es mucho más simple el robot móvil que el brazo doble. Quería mostrarles solamente aquí el código, que parte con una estructura. Aquí está el main. La primera función es inicializar la pantalla. Entonces, tengo que decirle al Pygame que abra una pantallita para dibujar. Uno puede ir a la función más arriba y ver qué es exactamente lo que le tengo que decir a Pygame para que abra una pantalla. Pero después, el corazón del programa son estas 4 funciones. Y está haciendo eso todo el tiempo. Primero, manejar el teclado. ¿Qué es manejar el teclado? Es ver si el usuario presionó alguna tecla. ¿Y qué tecla presionó? La flecha para arriba, para abajo, para cambiar el valor de alguna variable que puede ser el torque del hombro, el torque del codo. Segundo punto, cuando el usuario cambia el torque del hombro, por decir algo, entonces quiere decir que yo tengo que actualizar el modelo dinámico, o sea, las aceleraciones del brazo van a ser distintas. Por lo tanto, tengo que, en la función que calcula la aceleración total del brazo, poner un nuevo valor para calcular, a partir de la integración de la aceleración, la velocidad, y a partir de la integración de la velocidad, el cambio de posición. Esa es la lógica en un simulador. Una vez que he calculado el cambio de velocidad y de posición, entonces tengo una nueva posición, lo cual significa que tengo que dibujar el robot de nuevo, porque ahora se movió y ya no está en el lugar donde lo había dibujado originalmente. Y esta cuarta función en realidad uno la podría eliminar, no en todas las aplicaciones, pero en mi caso yo estoy guardando el recorrido que hace el robot en el tiempo, porque después puedo analizar y calcular los torques o las aceleraciones o las velocidades que fueron ocurriendo cuando yo iba apretando las flechas. Entonces esos datos se guardan en un vector. Entonces, rápidamente podemos ver qué cosa es la función que pinta la pantalla o init display. Esto es algo que ustedes pueden hacer copy-paste si es que van a hacer un programa. Es siempre lo mismo. Me pasé, creo. Aquí. Bueno, primero tengo que decir de qué tamaño es la pantalla. Entonces voy a hacer una pantallita de 640 píxeles por 480 de alto. Y el screen primero está vacío. Y después vamos a init display. Aquí está init display. Entonces, aquí son pocas funciones. Tengo que decirle a Pygame que despierte, y entonces para eso uno usa una función que se llama Pygame init. Eso siempre hay que ponerlo. Uno no puede hacer un programa de Pygame sin haber dicho Pygame init. Después hay que decirle a Pygame que reserve un espacio del hardware de tamaño X máximo y Y máximo para que uno pueda pintar. Y después, uno si quiere le puede poner un título a esa ventana. En el caso de este ejemplo se me quedó el nombre del ejemplo que tienen ustedes, que es el Water Tank Sim, pero en realidad debería haberle puesto Robot Sim o no sé, otro nombre. Cuando la pantalla se inicia, en realidad aquí eh,
algo pasó, se me quedó pegado. Cuando la pantalla se inicia, arriba aparece WaterTank, ¿no es cierto? Aquí en la esquina superior izquierda aparece el nombre. Y después, esta parte de acá que dice Pygame set repeat, es para decirle qué tan rápido hay que leer el teclado. Entonces, lo mínimo es ponerle 1, no se le puede poner 0. En el fondo es como que cada 1 milisegundo el programa va a preguntar si alguien presionó una tecla. Y eso, digamos, permite que uno no tenga que estar levantando el dedo y presionando reiteradamente. O sea, yo puedo mantener el dedo presionado y el programa automáticamente va a tomar eso como que si yo hubiese presionado la tecla de nuevo. Hay programas donde uno no quiere hacer eso, uno quiere que el usuario suelte la tecla y vuelva a presionar. Entonces, si uno está, por ejemplo, en un editor de texto, sería como súper incómodo que de repente uno es medio lento y deja la tecla presionada un rato y se llena de letras, porque empiezan a aparecer un montón de veces las mismas letras hasta que uno suelta el dedo. Pero en el caso de los juegos, generalmente uno quiere que mientras más uno detecte la tecla presionada, quiere decir que el usuario está como aumentando la velocidad o la fuerza de movimiento. Entonces, eso es solamente para inicializar la pantalla. Después decíamos, tenemos que manejar el teclado. Y manejar el teclado está un poquito más arriba, está acá. Se llama Handle Keyboard. Y aquí también se utiliza una función de Pygame que dice, cuando ocurra un evento, entonces vamos a ver qué tipo de evento es. Y Pygame básicamente lo que hace es hablar con el sistema operativo. O sea, el sistema operativo cada vez que uno presiona una tecla o que uno presiona el mouse, genera una señal, un flag, que dice, el usuario hizo algo. Y todos los programas que están abiertos, o sea, yo puedo tener el terminal, Word, no sé qué cosa, Excel, van y chequean qué fue lo que el usuario hizo y si es que el usuario le está hablando a ese programa o a otro. Eso se llama el foco, dónde está puesto el foco, y eso es algo que controla el sistema operativo. Entonces, esta parte es la parte que Pygame hace para interactuar con el sistema operativo y dice, mira, ¿sabes qué? Lo que ocurrió fue que alguien presionó la esquina superior de la pantalla. Entonces, cuando aquí está el cuadradito de cerrar pantalla, si yo hago eso, eso automáticamente genera una señal al sistema operativo que dice, ¿sabes qué? Esta aplicación hay que terminar. Entonces, eso Pygame lo tiene clasificado como un evento de tipo quit. Y automáticamente sabe que tiene que bajar Pygame, por eso esto también es algo que siempre se repite, por eso yo se los doy y es como que hay que usarlo. Si uno no usa estas líneas, probablemente lo que ocurriría es que uno trata de cerrar la ventana y no se cierra. Entonces, es porque uno no está recogiendo esa señal. Después, otro tipo de señal es que alguien apretó una tecla, key down. Y si la tecla fue, o sea, si el evento fue una tecla presionada y además se presionó escape, la tecla es escape, entonces también debería generar un Pygame quit, o sea, decir, sabes que cierra la aplicación porque ya el usuario no quiere seguir. Pero si la tecla presionada fue de otro tipo, por ejemplo, fue key up o key down, estos son nombres que están en el manual de Pygame. Hay una tabla para cada tecla de teclado, valga la redundancia, hay un nombre especial. Entonces la flecha para la derecha se llama K-right, todo en mayúscula. Entonces, cuando ocurre una de esas cuatro, yo estoy mandando el flujo del programa a otra función que yo la llamé lógica del teclado o keyboard logic. Entonces, ya vamos a ver qué hace keyboard logic. Después tengo otra que es la letra A. Si alguien presiona la letra A, yo quiero que el brazo sea automático, y si no, si presionan la letra M, que el brazo sea manual. Y la letra S, si alguien presiona S, entonces quiero que guarden los datos que estuve recolectando del movimiento. Vamos a keyboard logic. Keyboard logic, aquí dice, bueno, si alguien apretó la tecla para abajo, yo quiero que la variable manipulada, por eso dice MV, Manipulated Variable, decremente. Si alguien apretó la tecla para arriba, key up, yo quiero que la variable manipulada 0 incremente en 0.1 puntos. Por otro lado, tengo las flechas izquierda, yo quiero que la variable manipulada, la segunda, porque aquí el argumento es un 1, decremente, y si alguien aprieta la tecla derecha, la variable manipulada número 1, que es la segunda, incremente. Pero obviamente no puedo incrementar las variables infinito, no puedo tener torque infinito. Por lo tanto, si yo llego a torque 100%, yo estoy trabajando en unidades de menos 1 a 1, puedo tener torques negativos, el torque satura, o sea, se queda ahí. ¿Ah? Entonces, imprimo un mensaje que dice, el actuador 2 alcanzó su límite máximo. Es como para decirle al usuario que no siga apretando la tecla porque en realidad no va a pasar nada, ya llegó al límite. Eso, y entonces, bueno, aquí hay un montón de líneas, if, pero no es nada complicado en el programa, o sea, no dejen como intimidarse por la cantidad de líneas de código, porque en realidad, si uno le va haciendo un análisis como parte por parte,
debiese ser como bien fácil de entender. Ya. Las otras dos partes, voy a la de dibujo, y la última parte la dejamos para el principio de la próxima clase. ¿Ya? Entonces, porque en eso tengo que enfocarme en algo que tiene que ver con cómo se integran las ecuaciones diferenciales del modelo. Entonces, la parte que dibuja también es una parte relativamente simple. Tengo que encontrar Update Display. Acá está Update Display. Y si se fijan, lo primero que hace es dibujar un rectángulo que va desde la coordenada 0,0 hasta la... O sea, es un rectángulo, perdón, de color negro, es 0, 0, 0, es 0R rojo, 0 verde y 0 azul, RGB. Y esto va desde la coordenada inicial hasta la coordenada final de la pantalla. Porque la función ScreenRect en Pygame, si van y la buscan, es una función que devuelve las coordenadas de la caja que contiene la pantalla. Como yo hice una ventana de 640 por 480, me devuelve una coordenada que es 0,0 y la otra que es 640 por 480. Si uno acá le da un listado de dos pares de coordenadas, uno podría dibujar rectángulos más pequeñitos. Pero yo en este caso, para borrar la pantalla, estoy haciendo un pintar rectángulo negro en todo. ¿Por qué tengo que hacer eso como primera cosa? Porque cada vez que dibujo el brazo en una nueva posición, tengo que borrar el brazo antiguo. Entonces, los juegos de computadora en el fondo usan ese truco. En realidad uno no se da cuenta, pero borran la pantalla y dibujan una nueva y lo hacen tan rápido que parece que todo fuese fluido. Si yo no borro, entonces se me van a empezar a generar un brazo encima de otro. De hecho, podría hacer esto súper simple. Aumento esa línea, lo ejecuto, y ahí está el brazo que no se borró. Entonces, bueno, aparecen cosas raras, ¿no? Pero eso es por no estar borrando la pantalla. Sí, ya. Entonces después tengo que dibujar el brazo, y el brazo son solamente dos triángulos. Entonces yo construir unas funciones que están más arriba que definen los vértices del triángulo, y después aplico transformaciones porque son triángulos que van rotando y trasladándose. ¿Ya? Entonces por eso es que es importante todo esto que hemos visto de rotar y trasladar. Es súper fácil, yo no tengo que estar calculando coordenadas para cada vértice del triángulo, sino que simplemente sé que uno está trasladado en una cantidad y rotado en una cantidad, y le aplico esas transformaciones al listado de coordenadas, y el sistema me devuelve un listado de coordenadas. Entonces, eso es todo lo que es dibujo. Y lo que nos queda es ver cómo actualizamos el estado. El corazón de eso está en esta función que se llama xDefFunction, que es la derivada del estado del robot, y la actualización del estado, que es integrar la derivada o la velocidad de cambio del estado. Eso lo vemos en la próxima clase.